Bienvenidos a mi canal. No olviden seguirme, darle me gusta a mis vídeos y comentar. Comencemos. El huracán Yaman. ¿Es Can Yaman el actor más solicitado del planeta? Los estudios de Hollywood hacen fila. Amigos, detengan todo lo que estén haciendo, porque la noticia que les traigo hoy va a sacudir los cimientos de la industria. Hemos estado siguiendo cada paso de nuestro galán turco favorito, Can Yaman, ese hombre que con solo una mirada puede incendiar las pantallas de medio mundo. Le hemos visto conquistar Turquía, reinar en Italia con su inspector de Miren, Viola come il mare, y transformarse en el legendario corsario de Malasia. Su esperado, Sandokan, está a punto de zarpar. Pero la bomba no es ninguno de estos proyectos, sino lo que está ocurriendo detrás de las cámaras, en los despachos de las productoras más poderosas. ¿Están listos? Agarren sus móviles. Hemos recibido un rumor, de esos que circulan en círculos muy cerrados de Milán, Madrid y Los Ángeles, que asegura que a pesar de tener una agenda más apretada que un guión de telenovela en el clímax, con rodajes en Italia y ahora su inminente mudanza a España para protagonizar una serie en español, la demanda por Can Yaman no para de crecer. De hecho, nos cuentan que hay filas de productoras de cine y televisión esperando pacientemente a que termine uno de sus proyectos para lanzarle el siguiente contrato. Esto es una locura. Piensen en esto. El hombre está doblando rodajes, viajando entre países, aprendiendo idiomas. Su español, por cierto, está ya casi perfecto, lo ha demostrado en alguna aparición reciente y en sus redes. ¡Qué compromiso! Y aún así, el teléfono de su manager no deja de sonar con ofertas que, supuestamente, están llegando de todas partes del mundo. Recordemos que Can ha pasado de ser la estrella indiscutible de las comedias románticas turcas como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, a un actor que apuesta por el drama, la acción y las producciones internacionales de gran calibre. Su preparación física para Sandokan, el intenso entrenamiento con las armas y la drástica transformación de imagen, ¿quién podría olvidar su servicio militar y su posterior regreso con un look mucho más rudo? Han demostrado que Can no teme a los retos. Esta versatilidad, unida a su innegable carisma y esa conexión mágica que tiene con la cámara, es lo que ha desatado esta fiebre Yaman. Los chismes de redes sociales están que arden. Mientras sus fanatics italianas celebran su regreso para la segunda temporada de Sandokan y quizás otro proyecto de comedia que ha mencionado, las españolas están al borde del colapso con la noticia de que se mudará a su país, una serie que, por lo que hemos podido intuir, será un thriller romántico. Pero lo que de verdad ha encendido los rumores más jugosos son esos misteriosos proyectos que no han revelado su procedencia. ¿De dónde vienen estas nuevas propuestas? Podrían ser de América Latina, donde sus telenovelas causan sensación, o incluso, y aquí viene lo más emocionante, de Hollywood. Sí, lo han oído bien. Imaginen por un momento a Can Yaman en una superproducción de acción de Netflix o Prime Video, o dando el salto a la gran pantalla con un director de renombre. Las especulaciones apuntan a que, tras conquistar el mercado europeo con Italia y España, su próximo objetivo es el gigante americano. Piensen en el impacto que ha tenido su paso por el Festival de Venecia, donde no solo acudió con su nuevo amor, Sara Bluma, sino que también recibió un importante galardón. Su presencia allí no fue solo un desfile de moda, fue una declaración. Can Yaman es un actor global. Y ahora, con esa nueva serie en español, que se dice podría ser un papel más oscuro y desafiante, se está labrando un camino sólido para ser mucho más que el galán turco de las series. Los comentarios en Instagram no hacen más que presionar. Necesitamos verte en el cine español. Can, tienes que protagonizar una película con directoras latinas, que te lleven a Los Ángeles, tu talento es de Oscar. Sus fans no se equivocan. Detrás de cada cambio de look, cada silencio en redes sociales para concentrarse en sus personajes, como cuando tuvo que desaparecer brevemente para la inmersión en Sandokan, hay una estrategia de crecimiento. Seamos sinceros, ¿quién no querría trabajar con un actor que garantiza audiencias millonarias y un engagement en redes sociales que ya quisieran muchas marcas? Las productoras lo saben. Su nombre es sinónimo de éxito, controversia. Recordemos los rumores de ruptura con Diletta Leotta, la polémica de la infidelidad que planeó sobre su excompañera Demet Özdemir, o su distanciamiento puntual de las redes, y sobre todo, de un talento que sigue evolucionando.
La química que logró con Demet en Erkenci Kuş sigue siendo un tema de debate apasionado entre los shippers, y cada nuevo rumor sobre sus relaciones sentimentales o sus compañeros de reparto, como Ed Stuik, con quien comparte escenas en Sandokan, mantiene la conversación activa y a los medios ocupados. Esta efervescencia mediática es un activo muy valioso en la industria. Así que, mientras Can se prepara para sumergirse en la cultura y el idioma español, con ese proyecto que ya ha confirmado que le tiene obsesionado, y con la sombra del tigre de Malasia aún persiguiéndole, hay ejecutivos de producción de todo el mundo mordiéndose las uñas. El actor turco ha dejado claro que no hay horas ilegales de rodaje, ni límites de esfuerzo que lo detengan, y esa ética de trabajo es lo que está atrayendo a los grandes. La pregunta no es si veremos a Can Yaman en Hollywood, sino cuándo y con qué proyecto. ¿Será una superproducción histórica, un thriller de acción global o quizás una comedia romántica con un toque latino? Lo que sí sabemos es que, por ahora, el hombre de moda sigue siendo Can Yaman, y los estudios están haciendo cola. El rey de las series se ha convertido en el objeto de deseo global. Y mientras el huracán Yaman sigue arrasando en redes, hay algo que no podemos pasar por alto: su impresionante evolución como figura pública. No solo ha demostrado ser un actor disciplinado, sino también un embajador cultural. En cada entrevista, Can habla con respeto de su país, de cómo la televisión turca se ha convertido en un fenómeno internacional y de la responsabilidad que siente al ser uno de sus mayores representantes. En un mundo donde las estrellas cambian tan rápido como las tendencias de TikTok, Can Yaman ha logrado lo impensable: mantenerse vigente, reinventarse y seguir conquistando nuevos mercados. Detrás de esa imagen impecable hay un hombre que trabaja incansablemente. Sus jornadas comienzan al amanecer con entrenamiento físico, clases de idiomas, ensayos de guión y reuniones con su equipo creativo. Su nivel de profesionalismo ha sorprendido incluso a los directores más exigentes. Algunos insiders han comentado que su puntualidad y compromiso son de otro nivel, algo poco común en una industria donde los egos suelen dominar. Esto ha hecho que su reputación entre productores sea intachable, y por eso no es de extrañar que cada vez más proyectos quieran tener su nombre en los créditos. Lo más fascinante de todo es cómo ha sabido aprovechar las redes sociales como un escaparate global. Cada publicación en Instagram, cada historia en la que aparece, genera miles de interacciones en cuestión de minutos. Marcas internacionales han intentado asociar su imagen a campañas de moda, perfumes y relojes de lujo, y algunos incluso aseguran que pronto podría lanzar su propia línea de fragancias inspiradas en sus personajes. ¿Se imaginan un perfume Sandokan by Can Yaman? Sería un éxito instantáneo. Por otra parte, su relación con Sarah Bluma parece haber añadido un nuevo capítulo a su vida personal que también influye en su carrera. Los medios europeos los han bautizado como la pareja dorada del Mediterráneo. Juntos han sido portada de revistas, han asistido a galas benéficas y han protagonizado momentos virales en alfombras rojas. Su química es innegable y, según algunos rumores, podría incluso reflejarse en un proyecto conjunto para plataformas de streaming. Sería el bombazo del año. Además, su desembarco en España promete revolucionar la televisión local. Las cadenas ya se están disputando los derechos de su próxima serie, y hay quienes apuestan que podría abrir la puerta a futuras coproducciones entre España, Italia y Turquía. Una auténtica alianza mediterránea que colocaría a Yaman como el rostro más internacional del audiovisual europeo. Si a esto sumamos los guiños que Hollywood le está lanzando, desde agencias de casting hasta representantes interesados en llevarlo al circuito de Los Ángeles, el panorama es más que prometedor. No es casualidad que su nombre se mencione junto al de actores que han dado el salto de las telenovelas a la gran pantalla, como Antonio Banderas o Penélope Cruz en su momento. Can Yaman está siguiendo un camino muy similar, pero con un toque moderno, impulsado por las redes y una base de fans global que lo acompaña en cada paso. El fenómeno ya no es solo televisivo, es cultural. Y lo mejor de todo, apenas estamos viendo el comienzo. Así que prepárense, porque el próximo año promete ser decisivo. Entre rodajes, estrenos y nuevas alianzas, Can Yaman podría estar a punto de firmar el contrato más importante de su carrera. ¿Será el salto definitivo a Hollywood o una coproducción internacional que lo consagre como estrella mundial? Lo cierto es que, pase lo que pase, su nombre seguirá brillando en titulares, tendencias y corazones. Y si algo ha dejado claro el huracán Yaman,
es que nada lo detiene. Si has escuchado el vídeo hasta este punto, no olvides darle me gusta al vídeo, comentar y suscribirte a mi canal.